otro. El consentimiento informado va dirigido a cualquier población, a cualquier grupo de personas. La única diferencia entre uno y otro es la edad y el grado de vulnerabilidad. En una persona que tiene dificultades para, ahora ya se reconocen las personas neurodivergentes, y este tipo de personas pues tiene cierto grado de toma de decisiones. A esas personas se les aplica el asentimiento informado, pero quien firma es el tutor, no la persona. Un niño menor de edad, jovencito, pequeñito, si es en ese tipo de población a la cual nosotros vamos a aplicar la investigación, sería asentimiento informado. ¿Vale? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que ver que desde el aspecto legal, en investigación nosotros trabajamos con dos herramientas, una es consentimiento y otra es asentimiento. ¿Vale? Vamos a ir cliqueando un poquito. Ya siempre me gusta hablar de la investigación. Reiteramos, proceso riguroso, sistemático, que se sigue una serie de pasos desde comprender con qué intención se hace investigación en salud. Para obtener conocimiento, pero a final de cuentas ese conocimiento nos va a hacer de nosotros generar estrategias, nuevas líneas de investigación, nuevos proyectos o situaciones de mejora para prevenir, para diagnosticar, tratar esos problemas o buscar nuevos abordajes de intervención. ¿Ok? Vamos a darle clic, ¿no? Aquí me ayuda, por favor. Bueno, hay apartados base, con los cuales nosotros trabajamos, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer un documento extenso que va a quedar en proyecto de investigación, donde les digo, vamos a hacer investigaciones y vamos a ir a levantar encuestas o datos de investigación, pues tenemos que seguirnos una serie de pasos, partiendo del planteamiento del problema, con sus posibles formulación de preguntas, la justificación que nos va a permitir a nosotros reconocer y argumentar la pertinencia del estudio que vamos a realizar. Se hace una revisión crítica a través de la construcción de marco teórico, marco referencial o marco conceptual, dependiendo del estudio. El mismo tema o las mismas variables de abordaje nos van a decir a nosotros cuál es el tipo de marco que vamos a implementar para sostener nuestra investigación. ¿Por qué decimos el marco nos va a sostener la investigación? Porque es concebido el marco como la columna vertebral del estudio, porque te denota lo que han hecho otros sobre el mismo tema o en qué lugar es el mayor acercamiento o el lugar de la barrera del conocimiento. O sea, se han estudiado poblaciones hasta adolescentes, pero yo quiero estudiar población pequeña, ok, pero el límite del conocimiento llega hasta tal lugar. Entonces, a eso nos sirve a nosotros un soporte referencial que nos guía para desarrollar nuestro trabajo de investigación. Va a haber formulación de objetivos o hipótesis que nos lleva a nosotros al diseño del estudio. Dentro del diseño del estudio ya nosotros definimos cuál va a ser la ruta de investigación que vamos a tomar, ya sea cualitativa, cuantitativa o mixta, depende mucho de la complejidad del estudio que estamos realizando. Aquí nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que brindar un apartado especial de lo que tiene que ver con las cuestiones éticas que van a regularnos, que nos van a guiar y que nos van a servir a nosotros como referentes del cumplimiento hacia las normativas, los reglamentos que tienen las instituciones también. La ejecución del estudio, pues ya nosotros, dependiendo del tipo de instrumento, la validez del instrumento, vamos a tener el acercamiento para recuperar la información. Y ahí está allí donde aparece, en ese apartado, es donde aparece el consentimiento y asentimiento informado, porque se acompaña del instrumento.
instrumento de recolecta de datos, el instrumento que soporta o que acobija legalmente la investigación. ¿Ok? Para ello, pues ya fue sometido hasta este punto, antes de lo que es la recolección de datos, tiene que pasar por un filtro de comités de investigación y más tratándose de temas de salud mental. O sea, sí, hay revistas que no nos piden a nosotros los registros de los comités, que nos marcaron las pautas para construir nuestro documento. Pero cuando se trata de salud mental, todos nos piden a nosotros qué comité te avaló que eran viables ese estudio y que no afectaban a las personas en esas condiciones de salud. Ansiedad es un estado de salud mental, que es vulnerable, que pone a la persona sensible, vulnerable, expuesta a. Entonces, hasta aquí. Si no hay comité, si la revista me pide comité, sí o sí. Y si yo me empecino que tiene que ser publicada en esa revista, pues no voy a proceder a levantar datos. Si yo levanto datos, yo estoy cumpliendo con la parte ética. ¿Puedo hacer el levantamiento de datos? Sí, siempre y cuando proyectemos que en la revista que yo voy a publicar no existan condicionantes y candados que te exijan el número del comité y en qué comité fue validado y acreditado tu estudio. ¿Ok? No se pueden inventar los números porque son únicos, los números de registro de los comités de ética son únicos e intransferibles. Si ustedes por la vida sometieron su estudio y quedaron solamente en el plano de acreditar la unidad de aprendizaje, ese registro del comité hasta ahí llega, no se publica, ok, pero hasta ahí llega. Otro investigador no puede venir a disponer de ese número para hacer uso en otro tipo de estudio, ni siquiera el propio investigador lo puede solicitar o implementar en otro lugar. ¿Ya explicamos? O sea, ese número es para ese documento que llega hasta la etapa de aspectos éticos. ¿Sale? Entonces, tenemos ya con el aval de los comités, si fuera el caso, la revista sí me lo exigió, y si fuera el caso, volvemos, que es el tipo de población de salud mental, porque la revista también lo demanda, yo tengo que esperarme para recolectar datos. Hasta que el comité lo libere, puede pasar hasta 3 meses. Hasta que el comité le dé salida, yo empiezo la recolección de datos. Hay profesores que dicen, te lo van a avalar, tienen mucho trabajo el comité, tienen muchos manuscritos en fila, puedes empezar a recolectar datos. Ya es responsabilidad del investigador y del profesor que se aventuren y lo hagan. Hay estudios que se pueden hacer sin consentimiento, ¿sí? La revista no te lo pide, ok, todavía estamos en esa flexibilidad, pero va a llegar el día en que van a ponerse las revistas con mucho escrúpulo y no les va a permitir. Pero para eso tenemos que estar preparados, ¿sale? Y ya los últimos datos que nosotros tenemos que definir, pues ya sea el tratamiento estadístico, el tipo a partir del tipo de estudio y la presentación de resultados, discusiones y demás. ¿Sale? Muy bien, entonces, eso es un paseo histórico que tiene que ver con la creación del consentimiento informado. Oh, no se me hace hacer mapitas, ¿verdad? Pero me llevó mucho tiempo, Santiago, hacer esto. Pero me gusta mucho. Okay. Desde el juramento hipocrático, en el caso de los médicos, ¿verdad? De los doctores, se empezaron a hacer investigaciones o estudios que no contaban con autonomía de decidir participar. Eran procesos de investigación que ni se conocían con este término, pero que eran sujetos que eran estudiados, ¿no? O que en ellos se hacían experimentos. Entonces, no había un consentimiento informado, no estaba regulada la práctica de investigación. Entonces, a partir del caso de, ¿qué
sífilis, le abrió los ojos a las comunidades de las ciencias de la salud y empezaron a darse cuenta de que ya había antecedentes que abusaban de las personas, o sea, generaban daño en las personas. Entonces, a partir de 1947 es cuando nace la conciencia o la ética y la regulación de las investigaciones en salud, ¿vale? Y que estas fueron permeando a todas las otras áreas del conocimiento. Actualmente hay instituciones en México que regulan la práctica, lo que son la normativa, los procesos estandarizados para cómo se debe hacer investigación en personas, y al tratarse de personas vulnerables se les añaden candados más especiales, personas indígenas, personas que no saben leer, se convierten en personas, aunque sean adultos, pero son vulnerables por ese contexto, ¿vale? Entonces, ahorita se busca aplicar y dirigir las investigaciones bajo un derecho humano, guiados aquí en México por el reglamento de la Ley General de Investigación en materia de salud, actualizado en 2014, que es lo último que hay. Pero si nos damos cuenta, ¿desde dónde es un paciente y cuánto tiempo transcurrió para que se empezaran a regular las prácticas? ¿Sale? Muy bien. Entonces, es un consentimiento. El consentimiento no se define como un proceso, se define como un proceso ético, legal, constituido, ¿verdad? Donde la persona opta, se le invita a la persona a participar y opta por ser o no, o aún aceptando cancelar la participación. ¿Es válido? Sí, y no hay sanción. Si la persona va desarrollando o en la autogestión respondiendo las preguntas y llega a un punto donde ella se siente agobiada o incómoda con el instrumento, ella puede pausar, interrumpir y retirarse del estudio sin que haya sanción alguna. Pero también implica que no hay una devolución de parte del investigador para con ella al decirle participa y te voy a dar tanto. Tampoco hay una condicionante de que el investigador esté sujeto a pagar la participación de las personas. O sea, el consentimiento informado trae, así como la ley, es una ley, pero trae varios apartados donde ustedes les dicen, en el artículo 16, el sujeto de estudio puede ser cualquier individuo con esta característica. Sí, esos son los beneficios, derechos, obligaciones, sanciones. Para el investigador, sin embargo, también tiene derechos, obligaciones y sanciones. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien el consentimiento informado y retomar del consentimiento los artículos que nos van a sostener y guiar para la toma de decisiones. No, estuve, pues con lo que dije, yo conecté pues mi estudio enfermería y prácticamente nosotros hacemos consentimiento informado oral, por decirlo así, en cada RAE. Nosotros tenemos que presentarnos a la paciente y saber si está de acuerdo, y si la paciente se siente incómoda con los apartaditos de ahí, ella tiene todo el derecho de cortar las respuestas y pues no vamos a hacer nada. Pero ¿cómo que lo relacioné? Es un caso en el caso de ustedes es un caso de clínico, pues con una metodología de enfermería, con taxonomías y herramientas formales, validadas. Nosotros trabajamos con las taxonomías NANA, NODO, CLIN, CIPE, EVE y guías de práctica clínica. ¿CIPE, EVE la que utilizaron? No, CIPE casi no. CIPE, EVE. No. Hay una batería significativa de herramientas y normalmente lo básico nos dicen taxonomía NANA, no NIC y guías de práctica clínica, pero hay EVE y otras. Y sí, entonces en el caso de las compañeras hicieron consentimiento oral,
¿cómo puede haber constancia de que sí? No, es algo... Haga de cuenta que en el caso de enfermería, al hacer la valoración de la persona, nosotros detectamos posibles problemas de salud. Nosotros tenemos, así como vemos la metodología de investigación, en enfermería cumplimos 5 etapas para decir, es un proceso atención de enfermería. Y yo voy a diseñar, de acuerdo a la persona, un plan de cuidados, pero aquí voy a decir, voy a hacer un plan de cuidados individualizado, digitalizado o estandarizado. Y a partir de ahí yo digo, yo voy a desarrollar diagnóstico, ¿sí?, de la enfermería, y tengo que definir con qué método lo voy a realizar. Obviamente, si yo hago la valoración cefalocaudal para hacer mi diagnóstico, tomo los datos de forma directa y de forma indirecta apareciendo en el expediente. Después de hacer el diagnóstico, me sigo con primero la valoración, después el diagnóstico. Después del diagnóstico, yo ya en el diagnóstico extraigo categorías de salud. ¿Qué identifiqué en la persona? Piel enrojecida, sitio de compresión, cadera, en sitios de prominencias óseas, piel enrojecida, persona adulta mayor, refiere de fractura de cadera. Yo ya identifiqué 3 características. Me voy a los libros. Hay libros que te dicen, ok, de acuerdo a esas características de datos o a esos datos, dices tú, ok, son datos de respuestas humanas, vamos a ver, o de problemas que pueden ser abordados desde una perspectiva como problema independiente que queda en enfermería, realizar intervenciones colocando almohadillas, o interdependiente, que ocupo que el médico me explique a mí que va a ser una fijación, fermizar o demás para poderla movilizar, o interdependiente o colaborativa. Entonces involucro a otros integrantes de la entidad. ¿Para qué? Para que la persona tenga un mayor número de individuos participando y mejoren la salud de él. Nos vamos a otro libro con otras taxonomías. Entonces vamos incorporando libros, taxonomías, normas, indicadores para desarrollar un plan de cuidados. Un plan de cuidados documentado, validado, serio, que nos permita a nosotros constar y decir que el estudio es viable. Pero ese es un estudio prácticamente. Pero lo hacemos como de diario. Si tengo 10 pacientes, yo hago 10 planes de cuidados diferentes. El punto aquí es que para hacer todas esas etiquetas, a la persona se le realiza una encuesta con algunas preguntas. La verdad, la mayoría son personales. Entonces, aunque es un trabajo de nosotros, la paciente está en todo su derecho de decir que no. Entonces, sí entra la parte de... Utilizando una herramienta de recolecta de datos, se confronta con el expediente de la persona, se confronta con la valoración que yo le estoy haciendo al paciente, con las mediciones de signos vitales y de valoraciones de la persona misma. Pues, o sea, cuando se hace un plan de cuidados en enfermería, es como el equivalente en el caso de la área de medicina, es como un caso clínico, pero nosotros no le ponemos en el lugar de trabajo introducción, objetivos, metodología, desarrollo de análisis de datos, No solamente nosotros nos vamos a la intervención en el lugar de trabajo. Pero, sin embargo, ese tipo de herramientas y de trabajos sí nos permiten hacer publicaciones. Pero lamentablemente pasa esto que comenta Aragón, que nosotros no aplicamos consentimiento informado. Si va a ser publicado, yo siempre les digo, si vas a publicar, trata de agregar el consentimiento informado. O bien, como
hice en ese consentimiento verbal, sino, pero lo ideal es que contemos mínimo, porque si la persona se identifica con el caso que publicó Aragón, pues es evidenciar sin autorización, resultados que no son correctos. Entonces sí es importante tratar de que lo que yo vaya a publicar lleve consentimiento informal, o mínimo el permiso de la entidad donde yo voy a trabajar. Si la institución ya tiene convenios, si la institución ya nos da permiso a nosotros para llevar estudiantes a hacer investigación, ya con eso. ¿Sí? Pero ahorita ninguna institución de salud tiene permitido que se hagan investigaciones, y menos que se publiquen. Ojo ahí. Por eso hay algunos que dicen que van a hacer estudios de revisiones sistemáticas, y ahí no se conflictó, porque sobre cuál es su batería de datos, estudios libres publicados en la red. Entonces ahorita sí las escuelas, las instituciones, a ninguna escuela les está permitiendo entrar a tomar investigación. Lo hacen, pásame la segunda, no sé. Siguiente. Ok, fíjense bien. Sin embargo, el consentimiento informado es afirmativo explícito, se da de acuerdo al nivel de desarrollo del individuo, es un proceso no único, como único acto, se reemplaza el consentimiento y se requiere información comprensible. Es un documento, tanto el consentimiento como el asentimiento, al igual que los instrumentos de recolecta de datos, tienen que foliarse. No tiene que incluir el nombre de la persona por cuidar la privacidad de los participantes. Estamos muy bien. Siguiente. Ok, aquí hacemos la diferencia entre uno y otro. La capacidad legal, consentimientos completos, la validez jurídica sigue siendo válida, sin embargo, el asentimiento informado no tiene validez jurídica, valor ético, tanto uno como en otro, de forma fundamental y complementaria. Y en qué población se emplean adultos competentes, mayores y vulnerables. Vamos a la siguiente, vamos a ver un ejemplo. Denle la siguiente, por favor. Ok, por ejemplo, si hiciéramos una investigación que es conocida como de riesgo mínimo, ¿sale? Es una investigación realizada en la salud pública, de nutrición clínica, ¿sí? Pero es de mínimo riesgo. Eso va a ser un diseño de estudio transversal y prospectivo. Quiere decir, prospectivo es que es durante el tiempo. Retrospectivos son datos ya presentados o realizados, que también es una investigación que puede ser documental. Yo quiero saber los 5 años previos, cuántos fueron pacientes que ingresaron por casos de COVID, tenían comorbilidad. Se me voy al expediente clínico, yo hablo que el COVID estuvo en su mayor auge del año 20 al año 22, fueron los más datos reportados. Quiero saber cuántas personas que ingresaron con diagnóstico COVID tenían problemas de comorbilidad y qué comorbilidad fue la más predominante. Esos son los retrospectivos. Prospectivos es decir, que yo voy a hacer estudios de población de niños de la escuela de Ejido Compuertas, y en esa comunidad yo voy a ir viendo y valorando la relación de nutrición, crecimiento, índice de masa corporal, actividad física. Yo le voy poniendo variables y voy caracterizando, pero yo quiero a ese grupo de niños que entraron primer año, le quiero medir el estado nutricional hasta la pubertad, que sería hasta 6º año. Entonces, ella es un estudio prospectivo. ¿Por qué? Porque van a poner de meta que cada inicio del ciclo escolar, entre agosto y octubre, ella va a ir a levantar los mismos datos a los mismos individuos y va a ir monitoreando la fluctuación que hubo en esos datos. Entonces, eso es lo prospectivo en comparación
a lo retrospectivo. Ok. Es la toma de datos, lo prospectivo. ¿En qué momento tomamos los datos? Aprobación. Aunque sea un estudio de mínimo riesgo, se tiene que contar con con el aval del Comité de Ética e Investigación o el mínimo, el Comité de Investigación del lugar si usted está estudiando, pues su aval de investigación es su escuela. Si usted va a una facultad, a una universidad, pues su filtro de ingreso y su aval va a ser su escuela en conjunto al posgrado de esa unidad, al lugar donde van a ir a recolectar. Ok, vamos a aplicar los instrumentos, ¿sí? Y esas son por eso son de mínima invasión o de mínimo riesgo. Si yo a esos niños ya le empiezo a hacer estudios invasivos, que le quiero tomar la muestra de hemoglobina, de colesterol, de triglicéridos, de hemoglobina glucosilada y bla, 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 ya ahí pasa de ser de mínimo riesgo. Y no por eso se quiere decir que es experimental o casi experimental, todavía no estamos en esa etapa, sino en el riesgo de los participantes. Entonces, para proteger a esta población, ¿sí? Se toma de referencia del reglamento de la Ley General de Investigación estos artículos. Del artículo 3 se van a tomar, aparte del artículo 3 se van a tomar los artículos también 13, 14, 16, 17, 20 y que hablan sobre los aspectos éticos de investigación en seres humanos, y el capítulo 3 de investigación en menores de edad se van a tomar en consideración el artículo 36, 37 y 58, ¿sí? Y entre otros. Yo no puse nada más eso, pero de todos los artículos ustedes van a leerlos y van a decir, este aplica porque es menor de edad, este aplica porque es población cautiva y se encuentra en una escuela, porque el estudio lo estoy haciendo dentro de su jornada escolar. ¿Sale? Siguiente. Entonces, esos son los organismos que participan en México y que regulan la práctica. ¿Sí? Es lo siguiente. Las experiencias en el área de la salud, ¿sale? En enfermería principalmente, ha habido una creciente. Antes se hacían estudios sin filtrarlos por ningún comité, ahorita sí hay estudios que ameritan, o mencionábamos el caso de psicología, que se ameritan ser validados. ¿Ok? Y aquí hay otro dato siguiente. Creo que eso sería todo. Eso es tratándose de qué? Del consentimiento y asentimiento informado, hablando del aspecto ético. Ya para cerrar yo, el otro tema es revisar las revistas, ¿sí? Vamos a entrar aprovechando que hay internet. Gracias. Están las revistas. ¿Sale? Ok. Las revistas, ustedes van a decir revistas con así. Con así. ¿No? Está muy bien. Lo digo aquí. Hola. Ahí está eso. Sí, eso. También el proyecto de admiraron. Noticia. ¿Por qué sin señal? Sin señal. Es el cable, ¿verdad? Es el cable. Que haga fácil contar. Y si cambiamos de aquí para allá, pues que son las más centrales, los puertos. Sí. Ah, bueno. A ver si se ve.
quiere. Yo me acordaba que en la casa, porque no quería reaccionar. Le dejaba, volví. Es cierto, lo hay. Póngase la luz. Le dio miedo esta vez. Le dio miedo. Allá, se lleva. No, ella espera. Usted aquí, mire. Ahí. Ahora, ok. Ese es el lugar donde ustedes revisarían por aproximación. ¿Dónde lo voy a querer tu libro? Gracias. Bueno, ya nos quedamos. Ahí usted ha puesto gozar al derecho y al revés. Una burra, ¿eh? Pasamos por ahí. Sí. Vaya aquí al anterior, por favor. Regrese. Regrese. Ajá. Ok, vamos a buscar revistas con así. Revistas con así. Ok. Aquí vamos a ver. Ahí. Aquí ustedes van a decir, mi tema de investigación está relacionado a qué? Medicina. A medicina. ¿Ok? Si fuera medicina. Pero dice usted, si es de salud, pero como es en escolares y es en los derechos de los escolares, la salud, el derecho a los escolares, puede ser multidisciplinario. ¿Vale? Entonces aquí yo veo, ok, voy a ver qué dice la acta, aparte de les faltaba hacer ese papel. Gracias. Ahí está, gracias. Fíjense bien, si yo reviso en la universidad y digo, ok, voy a tomar de referencia, pero yo quiero empezar desde mi primera, gracias Santiago, desde mi primera revista. Yo quiero que sea una revista medianamente rankeada. Luego dijéramos, vamos a ver los resultados de clasificación primero. Ok, sí, anterior regrese, si quiere. Ok, vamos a ver los resultados de clasificación. Entonces nos bajamos, baja. Ok, aquí. Entonces nosotros decimos, ok, es una revista que tiene el nivel de divulgación o las personas que se acercan a revisarla es de competencia internacional. Ok, vamos buscando otra, por favor, en segundo. Decimos, ok, vamos a ver esta que se ve así como medio en claves de pensamiento. Vamos a buscar la parte de abajo, desde la parte de abajo. Ok, vamos a ver cómo está clasificada. Nos bajamos, ok, está en el mismo ranking, son de 55 puntos. Ok, vamos con la otra. ¿Cuánto se considera más o menos bien? Ahí sale. A ver, vamos a esta, a esta. Ciencia. Universidad de Tamaulipas. Sigue estando. Cuando se tratan de revistas, aquí ojo, cuando se tratan de revistas multidisciplinarias son de las de más reciente creación, porque casi no había revistas multidisciplinarias, donde pueden publicar los investigadores que son económicos, administrativos, psicólogos y médicos. Son de 3 perfiles diferentes los investigadores. ¿Es válido? Sí. Okay, vamos buscando otra revista. Vamos a ver de las que van bien. Interdisciplinaria. Con ese nos regresamos a la medicina, ok. 54. Vámonos a una de medicina. Las de medicina están un poco más consolidadas. Esa es la de medicina. ¿Qué hay? ¿Quién quiere ortopedia? Ok, vamos a buscar el resultado de ortopedia. Tiene cuartiles. Es una revista que tiene cuartil. ¿Ok? Ya va más allá de la divulgación internacional. Está rankeada, puede decirse. Ustedes van a buscar revistas que tengan cuartiles. Ustedes van a decir, ¿qué es más alto? ¿Cuartil 1 o cuartil 4? ¿Cuál creyeran ustedes que tiene mayor ranking? ¿El 1 o el 4? El 1. El 1. Entre más pequeño es el número, es el nivel. Hay cuenta que es la punta de un triángulo.
una pirámide. Son artículos de talla local, nacional, internacional, cuartil 4, 3, 2, 1. Y esa, la mayoría de las revistas que están en cuartiles 1 tienen costo, son muy elitistas muchas veces, y que te regresan el artículo 3, 5, 10 veces, porque hay muchos en la fila y todos quieren entrar. Son como los VIP. Esas cobran. Y dicen los amigos, ok, yo quiero que me anotes en una de cuartil 1, ok, el documento es inédito, ni siquiera me atreví yo a tomar una variable para publicar en otro lado, nada, o sea, es un producto inédito, ok, y en ese documento tiene métricas estadísticas, modelos estadísticos muy buenos, que dicen, ok, sí te la aceptan en la 1, y hay convenios que dicen, hey, anótame, ok, tú la pagas, vas como cuarto autor, pero aún así, aunque vayan en cuarto autor y que la persona haya pagado sin ni siquiera haber puesto nada ahí en el documento, que ahorita son prácticas, ¿sí? Prácticas de negociar que dicen que o me anotas con recursos o me anotas con compromiso que yo te anote en otro lugar. Ustedes ya les dicen. Por eso hay ustedes, ahorita ¿cuántos son ustedes? 6 e Iracema que no va a poder llegar todavía, son 7. Entonces, pues yo quiero hacer uno, pero yo ir como primer autor. Ok, tú vas a anotar a otra persona, la otra persona te va a anotar a ti. Y la otra también quiere estar, ¿en dónde la pondría? Anótenme, ¿no? Ok. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos en qué tipo de revista quieren participar o a dónde lo quieren mandar. Hay ocasiones que hay revistas que empiezan como arbitradas, indexadas, y ya como digo, ya van escalando para lo que es la confiabilidad de los que te dan el aval de que tu documento tiene todo. Pero ojo aquí, como el nombre de ustedes va a aparecer en un documento publicado, les van a empezar a llegar invitaciones hasta de Tailandia. Tienen que ser muy cuidadosos, que dicen, ay, mira la de una Tailandia, participó en una revista de Tailandia, pues, wow, ok, es válido. Pero resulta que esa de Tailandia es depredadora. No todas las revistas de Tailandia o de México, de Florida o de donde quieran ustedes, son revistas serias. Hay revistas que te cobran y son depredadoras. ¿Por qué son depredadoras? Se consideran depredadoras porque no tienen un nivel de confianza de quienes la administran esa revista, porque ponen de todo, no están perfiladas, no están nada, o sea, y al tener esas inconsistencias, porque te piden, no hay problema que pongas 8 autores. Realmente una de esas, ya. Sí, pero fíjense bien, cuando se envió el documento no era catalogada depredadora. A los meses salió boletinada como grupo de las depredadoras. Pero yo en el instituto sí era buena todavía, hay que cuidar mucho eso. Uno no sabe en dónde está publicando porque era revista internacional, bla, 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 que nos cobró y bla, bla, bla. Y a los meses la determinaron que es una revista depredadora. Pero nosotros como investigadores ya habíamos publicado. Entonces, a partir de los que siguieron, ya iban a estar viendo los nombres. Y que un nombre de ustedes llegue a estar en ese tipo de revista, me duele el alma, pero no me tocó. Gracias a Dios no me tocó, pero sí me tocó. ¿Cómo se ser parte de, con amigos que no debían ser. Entonces, cuando
como les digo, no nos tocó en la etapa que fue catalogada. Sin embargo, pues ahí queda la medio sospecha, ¿no? Pero gracias a Dios, Conacit ya me la valoró como buena. Lamentablemente, pues ahí está eso que me incomoda a mí. ¿No puedes retirar tu artículo de No, porque ya está una revista así? Prácticamente. Antes de que salga, hubo una ocasión que uno de los compañeros dijo, yo nunca te pedí que me anotaras, así que no quiero estar ahí. ¿Ok? Y al rato me andaba diciendo, oye, no sé cuánto vamos a pagar por la revista. ¿Ve? No, le dije, siempre lo retiré porque usted me dijo que se desperfilaba. Entonces yo no lo anoté. ¿Cómo? Si es un documento muy bonito, muy bueno, bla, bla, bla. Sorry. No habías puesto ni una letra. Te estábamos dividiendo lo que nos tocaba del documento. No quisiste participar. Sorry. Y después andaba preocupada para promoverse al Conacit. Ocupaba ese documento para estar un poco más confiada en que si lo iban a aumentar en el catálogo de Conacit. Pero solo por quién, por él. Entonces aquí sí han hecho prácticas incorrectas. Por eso que le digo, tú anótame, yo te anoto, el reguilete, no pago, si pagas, no trabajaste, te beneficiaste y esto. Yo lo que sí les quiero decir es lo siguiente: estudiantes conmigo, cuando están produciendo, están acercándose a trabajar, al estudiante, nosotros seríamos atrevidos a decir, el documento de publicación cuesta 7,000 pesos y ustedes van a poner tanto. No. Y eso hay ocasiones que incomoda a las compañeras o compañeros con los que yo estuve trabajando, porque ellos sí le da beca el programa, que pongan y paguen el estudiante. Yo les digo, no, el estudiante no va a pagar, el estudiante no va a pagar. Es más, si ya hay posibilidad de que se va a un congreso, hay que darle aunque sea para un lonche o por el carnet del congreso. Eso es lo que no ven bien conmigo, porque nosotros, quienes venimos de abajo, sabemos lo que implica el invertirlo, meterle dinero bueno a este tipo de proyectos. Ustedes están pausando su descanso, están gastando combustible, están invirtiéndole, aunque sea esa parte simbólica, otros camiones a distancias y demás. O sea, yo sí tengo conciencia en ese aspecto. El estudiante conmigo no paga su documento y su publicación. ¿Sí me explico? Hay revistas que no cobran. Las que están aquí no, la mayoría no cobran. Por no decir que el 80% de las que están en este repositorio no cobran. Y estas son las que avalan Conacit y le dicen, estas son las revistas confiables en las que puedes publicar sin riesgo. ¿Qué pasa si publicas en una revista de Predador? Se desprestigia. Es lo que digo yo. Yo cuando publiqué no era depredadora. A los necesito me manda un amigo y me dice, hey, fíjate, la acaban de declarar depredadora. Le dije yo, y está calientito el documento, todavía no se enfría. Le digo, no, me dijo, como los últimos, me se la libramos. Le digo, está calientito, todavía no va saliendo del horno el documento. Sí, pero la libramos, amiga. Me dice, no, amigo, a mí me puede porque, bien o no, en su momento salió como depredadora y no es recomendable. Pues sí, se te va instalando, y dice, no, a nosotros nos tocó en esa etapa, pero las personas se empiezan a vigilar como investigador, qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Hay ocasiones que en España, porque fue en España, y allá sí se supo el mitote a nivel nacional, mundial y todos los recuerdos que hubo en el plano de investigación. ¿Qué sucedió? Había un maestro, un profesor de investigación que nada más por el grado académico que tenía, los ponía a trabajar a sus estudiantes. ¿Sí? ¿Y qué hacía esta investigación? Este investigador tomaba las investigaciones de los estudiantes y las hacía propias y las publicaba, sin darle mérito al estudiante. ¿Por qué? Porque están en formación. Y empezaron a observar la práctica de este investigador. ¿Por qué? Porque como al año tú tienes una batería de 100, de 80, de 20 o de 30 publicaciones. Y con lo correcto, es irrisorio, es irreal.
Más cuando tú tienes cátedras, tienes un trabajo, tienes el otro, tienes tu familia y tienes cerebro para publicar. O te lo está haciendo el ChatGPT. Porque el otro día vinieron y a mí me da tristeza porque venían maestros y promovían. Es que si tú te emocionas rápido, en una hora te hace un libro. El ChatGPT, ok. Le está metiendo eso en la cabeza a la criatura. Ok, entonces a este investigador lo sancionaron, le retiraron todos los méritos que a él le habían dado porque tenía hasta postdoctorados en sabe cuántas universidades, doctorados honoris causa porque tenía muchas publicaciones, pero eran esas prácticas atrevidas de los investigadores. Entonces ustedes que están empezando tienen que ir con la mentalidad de con qué personas hacen trabajo o hacen colaboración. Si ustedes no se sienten cómodos con las personas que van a estar colaborando, pausen y reencaucen y váyanse a otro sitio. Como les decía el Chabelo. ¿Cómo decía? Mucho ojo y díselo a quien más confianza le tenga. ¿No? O sea, se retira uno de ahí. Y es más sano hablando éticamente en las prácticas. Por más ustedes van empezando. Y yo siempre les hablo así por lo claro. Estén tranquilos porque lo que se construye aquí, ¿de quién es? De ustedes. ¿Qué tanto van a avanzar? Pues al ritmo y hasta donde ustedes quieran avanzar o aprender. Ya miraron qué es lo que les requisita el verano. Una hoja con 3 apartados. Si ustedes no terminaron el documento y aprendieron, por eso yo me doy por bien. ¿Por qué? Porque se llevaron al mínimo despertar esa capacidad de asombro, de inquietud, de ganas de hacer las cosas diferentes y es válido. Quienes lo terminen, no se olviden de mí. Yo no voy a hacer nada más con eso. O sea, puede pasar que tú mandes tu artículo y porque se tarda un tiempo ellos revisan tu artículo y tal, y que en ese, por ejemplo, periodo de 3 meses en lo que lo publican, ya haya sido declarada y tú no lo puedes quitar, ¿o sí? Sí, o sea, usted usted ya decreta. Sí. Si está todavía dentro en el proceso de revisión y que le dicen, ¿sabes qué? Ajá. Te voy a publicar y Sale. sucede que usted dice, ¿sabes qué? No. Usted se declara por hay un término, se dice, por conflictos de interés, así es la palabra. Por conflictos de interés, yo no quiero publicar con usted. Ah, perfecto. Sí, así van a declarar en la revista. Por conflictos de interés, yo no quiero que usted avance con el proceso de publicación. Y le pido por favor retire del lugar o de la fila o del lugar donde tenga mi documento, darlo de baja porque voy a enviarlo a una revista. Si usted lo envía a otra revista y la revista continúa con los procesos, usted ya puede demandar. Sin embargo, si usted no hace eso de declararse, ella puede denunciarla a usted porque se está publicando en otro lugar. O sea, usted no lo puede mandar a 2 o 3 lugares a la vez que le evalúen y le dictaminen. Usted solamente va a mandar a una revista y esperarse que esa revista les diga descaradamente, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? No acepto, dice la otra, no acepto. Completamente rechazado. Entonces, si ya la revista le dice, uno se viene y dice, ok, me sacudo, pienso, oxigeno, me reencauzo y busco otro lugar. Okay. Pero mi documento yo estoy convencido que es bueno, que es inédito, lo publico en otro lugar. Perfecto. ¿Sabe? Entonces, por conflicto de interés, no continúo, aborto la misión. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Inquietudes? Esta es la cuestión técnica de los procesos que vamos a trabajar. Hasta abajo hay una de la base, de hecho. A ver, vamos a De trabajar. medicina. ¿En cuál estás tú, Santiago? ¿Cuál mandaste? Estaba en la de, mandé a la de... Ginecología. Y me coloqué esa que estaba, me coloqué la puse en médico Sí. porque es de la embarazada. Oh. Ahí. ¿Tiene ranking? Ay, ¿Por qué me lo rechazaron? Permítame, oiga. wow. Vamos a
Permítame decir. Eso le recomiendo más la medicina interna para poder. El de ¿quiere con esta? Sí. ¿En esta? Hay que revisarlo primero. Ok. Y no hay forma de ir directo, por ejemplo, un buscador que, si un tema es en específico, buscar una revista del tema en específico. No le conviene. Vale más hacer explorar y decir, ok, bueno, de hematología, ok, dice, está internacional, no hay cuartiles, pero es bueno, vamos a revisar, ahora no vamos a la revista. ¿Dónde está la revista? Vale. La de alergia. Aquí arriba ahora nos vamos. Ahí tiene cuartiles, ya vieron, de alergia. Pero en la anterior que había abierto, ¿usted cuál era? De Era otra. hematología. Hemato, sí. De hemato. ¿Pero cuál era? Ah, Ok, ahora vamos a la revista. Ahora exploramos lo que la revista me indica a mí. ¿Qué tipo de estudios puede recibir? Ok, ahora yo ya me voy a explorar la revista. ¿Qué tipo de documentos? Acá arriba. Normas. Maestra, nuestros artículos son publicados en español. ¿Sí? Pero con traducción al inglés en el resumen. Hay revistas que le piden que sean en inglés y la traducción que sea en español. Bueno, ok, está bien, así lo hacemos. O sea, depende de las normas editoriales. O sea que lo más recomendable es de una vez buscar una revista o sí. Sí, por eso le digo, el tema de usted es el que va a decir, ok, Sí, tienes que basar a la Sí, normas sí. de la revista. y sobre ese formato es la plantilla con la que usted construir. Vamos a buscar un poquito hacia abajo. ¿Qué significa someter un artículo? Es el envío del artículo. Lo va a someter a revisiones de doble ciego y todo eso. Usted, cuando mandan su artículo a revisar por otras personas, le quitan todos los datos personales, solamente lo envían a partir del título, resumen y bla, 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 para que no haya un prejuicio. Ah, es un estudiante en WhatsApp. Vale. Sí, se supone que tiene que ser lo más objetivo posible y anónimo. Ok, fíjense bien. ¿Qué tipo de documentos van a aceptar aquí? Artículos originales, revisiones breves, revisiones sistemáticas. ¿Qué es la diferencia entre revisiones breves y sistemáticas? Pues hay que revisar un artículo publicado en ese rubro o criterio para ir contrastando. Ustedes ya tendrían que hacer la búsqueda y decir, maestra, esta es la revista en la que quiero publicar porque trae estos criterios, estos parámetros, okay, trae introducción, trae marco, trae esto, trae lo otro, okay, sobre esa plantilla. A veces les piden números de filas de cada una de las líneas de redacción, cuentan las palabras, o sea, hay revistas que son, pero esos son cubo. Bien, entonces tienen muchos cubos. Entonces, esta va a ser la tarea de ustedes. Y a partir del tema y definir la revista sobre esa plantilla de trabajo. Maestra, tengo una duda también. Por ejemplo, el tipo de proyecto que yo creo que voy a tener. Aquí, sí, ahorita ya vamos a entrar en debate. O sea, un proyecto que no sea, por ejemplo, revisión sistemática, sí puede alcanzar una revista categoría Q1, por ejemplo. O sea, no sé si... ¿Cómo? Porque los tipos de diseños de estudios tienen su categoría, pues, o sea, de que revisiones sistemáticas, metaanálisis están en la punta de la pirámide, que son los que tienen más validez o que son más prestigio. Entonces, o por ejemplo, si nos vamos hasta abajo, a lo mejor un reporte de casos no tiene tanto. Entonces, sí tiene que ver el diseño del estudio, está muy asociada a pues, la categoría de las revistas. Yo podría publicar un reporte de casos en Q1, por ejemplo. Si en esa revista tiene el Sí, criterio, sí, hay que puede. seguir los lineamientos. Dependiendo. Yo les digo, ahorita la última capacitación que le dieron a los maestros que están en la revista de aquí de la universidad, hablando de la revista Buia. La revista Buia es de reciente creación, tiene acaso 2 años, es una revista indexada
y tiene un rigor sensible, permitía publicar desde la multidisciplina, pero como se filtró un estudio de caso, le llamaban la atención, no, su criterio de trabajo no es de trabajar el nivel que tiene. Entonces, ahí le dijeron, ¿sabes qué? No vas a publicar cuestiones literales que sean metodologías de medicina y salud. Pueden publicar investigadores, pero que no coloquen estudios clínicos ni de este tipo. Si en el caso de la revista de usted ya le permite la estructura, pero yo les digo, vayan ustedes de manera escalonada poco a poquito, porque son las primeras investigaciones para que no se generen ese estrés de querer estar en el Q1. Tienen que conocer que ahí están las revistas de mayor credibilidad, porque le decía yo a Santiago, ¿sabe qué es lo que me acaba de decir el maestro? El amigo que tomó el curso como editor, jefe editor de la revista, que también están observando que como estudiantes, porque están publicando los estudiantes. Digo yo, ¿cómo? ¿En qué etapa? Ellos es como el equivalente de decir, voy a contratar a un ingeniero, pero lo quiero de 18 a 25 años y con 10 años de experiencia. Digo yo, ¿qué onda? Amigo, le dije yo, ¿cómo? ¿Que no me vas a poner al estudiante? Entonces tú quieres estudiantes que se postulen a las especialidades, y ¿cuándo van a tener la oportunidad? Van a tener la oportunidad siempre y cuando vayan acobijados con un sistema nacional. El estudiante va a tener la oportunidad de publicar siempre y cuando se vaya con universitarios, profesores universitarios, o que están en el campo clínico también formando recursos humanos y que sean investigadores. Ese es su respaldo, pues, su fortaleza. Yo le dije, vamos a publicar. Ahora, amigo, entonces el estudiante, ¿cuándo va a publicar? Le digo, ¿cuándo se va a ir formando? Que al salir de un programa de especialidad se haga el sistema nacional y se convierta en un investigador. Porque hay mucha gente que tiene mucho potencial, le digo, y que ahorita la de la salud es el boom de la transformación de las investigaciones o en materia de investigación. Hay muchos jóvenes del área de la salud queriendo hacer ese cambio de la forma de cómo se han producido. Porque dicen muchos, ahorita, por ejemplo, los jóvenes que están en la residencia, que dicen, es que a nosotros nunca nos tomaron de la mano, nadie nos dijo que había verano científico. A lo mejor sí escuchaste, pero como implicaba sacrificar, no, maestra, que si a mí me hubieran dicho, a mí me hubiera servido para tal vez tener un mejor lugar de residencia. Porque los que están en los centros de las escuelas del centro del país son los jóvenes que tuvieron un buen rendimiento como estudiantes, pero también hicieron investigaciones, hicieron trayectoria, fueron a congresos, participaron como ponentes y demás. O sea, ya ahorita no tienen que ser estudiantes pasivos. Entonces, al estudiante, ¿cuándo le vas a dar la oportunidad de publicar? No, es que esa observación lo dijeron, sí, pero si van 3 estudiantes a publicar, ahí sí les hacen la observación. Pero es un estudiante, 2 estudiantes con un sistema nacional, ojo ahí, mucho cuidado, le digo yo, mucho cuidado. Entonces, sí hacían esas observaciones. Yo le digo, pero ustedes no se me van a achicar. Que ellos se hagan bolas y que ellos digan que no, pero nosotros vamos a seguirles mandando. Yo digo, ellos son los que no nos podemos sabotear porque él dijo y aquel otro dijo, y yo ya con eso me quedo. No, a mí me dijo el maestro, ok, maestro, te agradezco las observaciones que le dijeron para su revista, pero mis alumnos no van a seguir mandando. Mis alumnos no siguen mandando. Dice, ay, maestro, es que usted no, le digo, es como, y le dice equivalente, es como el ingeniero que les pides que no pase de 25 años y le pides 10 años de experiencia, le digo, pues ¿cuándo? No, doctor. No, maestra, no lo tome tan literal. Pues, sorry. Hay revistas que todavía no tienen ese criterio porque es discriminación, amigo. Es discriminar al cristiano, dije a mi plebes. Y dice la maestra, se ríen de mí los compañeros. No, nomás decía, dice. Pues no ande diciendo, no se meta con mis plebes. Pues eso, ustedes no se van a sabotear. Pero sí les digo, en vez de Q1, vamos a usar Q2. O sea que las que tienen puntaje número son todavía peor.
¿Cómo? Pues no tiene cuartiles. O sea, los que no tienen cuartiles. No, son buenas. Son buenas, pero están en proceso de desarrollo. ¿Y quién les va a dar la credibilidad? Quienes publiquen en ellas. Aunque tengan eso de competencia internacional. En esas hay que publicar. Con puntaje de competencia internacional o cuartil 4. De adelante. De ahí, de competencia internacional para arriba, las que sean. Hay que ver que sean revistas arbitradas. Y es como. ¿Cómo Que ahí la misma revista no me ir diciendo, es una revista validada por par ciego, dictaminada por par ciego. Si empiezan a leer eso, entonces es revista buena. Y esa escala la tiene, es universal, o sea, no se la conocí. No, está dentro de la descripción de la propia revista. La misma revista, así como entramos ahorita, ¿qué tipo de publicaciones hay? Ustedes van a leer, le van a decir, ok, esta dice que es indexada, esta dice que es arbitrada, esta dice que es validada por par ciego, esta dice que es cuartil 4, en esa publico. Entonces, indexada no está. son buenas, pero ¿a qué escala? Solamente a nivel nacional. Es de Colombia, nada más en Colombia se conoce todavía, no ha salido en el plano internacional. Arbitrado ya es lo máximo. No, ahí van escalando, pues, van escalando. Yo les digo, si es en el plano internacional y cuartil 4, en esas podemos empezarle a mandar. Ahorita, por ejemplo, Santiago está mandando esa cuartil 3, pero de repente, esa cuartil 3 puede irse a cuartil 2. ¿Qué me explico? ¿Cómo lo ves, Santiago? Bueno, algo que nos iba a comentar la compañera y terminamos. A usted le quería enseñar No está, a proyectenlo. mis compañeros también. Proyecto. Ya se pagó el proyecto. Piu, 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 piu. No, qué proyecto. Vale. Bueno, yo ya hice el título. ¿Lo comenta? Lo comento. Ah, bueno, lo comentamos. Lo comento, sí, para. O sea, ya No no nos hay, dijo. ya no hay necesidad. Ok. Mi proyecto se llama Evaluación de la cobertura vacunal contra el sarampión, que pues es inicialmente de donde partí, ya especificándolo, y barreras estructurales en hijos de jornaleros agrícolas, específico pues. Impacto de la reciente campaña nacional en las comunidades rurales de los Mochis, Sinaloa. Ya definiendo más la población, ¿no? Se cambia. Ok. Bueno, Ok, vamos a ir cuidando la privacidad, no podemos poner lugar. no se puede. Puedo poner en una localidad de Sinaloa y así como que queda oculto. Ya, es de Guamúchil, es de Guasave, o sea, ahí ya tienen a ver quién está más, ¿no? Hay que cuidar mucho la privacidad del lugar. Por ejemplo, no podemos decir jóvenes universitarios en riesgo de consumo de drogas lícitas, estudiantes del CU, UAS, Que viven esquina con... O sea, hay que cuidar mucho ese espacio y la privacidad de las personas. Ok. ¿Sí? Luego, como objetivo general, evaluar la cobertura de vacunación contra el sarampión alcanzada durante esa reciente campaña. En el mismo título, pues... Hay que ver algo. Hay trabajos que nosotros nos vamos con la impresión de querer desarrollar y dicen, no da o sí da para, como estirón, a decir, amerita tiempo, estructura y desarrollar todo el documento y no requería ser sometido a investigación. ¿Por qué? Porque usted entra a ver los datos directo de la Organización Mundial de la Salud, lo contrasta con, si fuera caso de nutrición, en salud y lo valida con, o sea, hay estudios que están implícitos, resultados en bases de datos internacionales y eso. Si yo dijera que por ejemplo, usted dijera, yo quiero evaluar el uso de la cartilla de vacunación que hacen o implementan las madres jornaleras. Sí, justo. Ahí sí. ¿Por qué?
porque yo voy a buscar las oportunidades perdidas, el no uso de lo que implica la cartilla de vacunación. La cartilla de vacunación es un documento normativo, nacional y bla, bla, bla. Si yo voy a buscar el manejo específicamente de la mamá jornalera, del uso de la cartilla de vacunación, yo voy a evaluar la cartilla y en conjunto de pasadita por las prácticas que tienen las mamás para el manejo de la cartilla vacunal de los niños menores de 5 años. Buscar el vacío. Justo aquí yo creo que mi punto, o sea, lo que yo añadiría sería barreras estructurales en cuanto a la renuencia a vacunar. No, hay que ponerle apellido No, a las prácticas vacunales. a las prácticas vacunales. Porque si yo mando ya voy diciendo que no, pues gracias porque ya me sintetizaste el documento diciendo que no lo hacen las mamás jornaleras, ¿para qué leo? No, usted va a decir las prácticas, entonces ya interesa y dicen, ok, ¿fue por qué? Porque dentro de los horarios de trabajo eran cuando estaban las unidades, eran compatibles mientras la mamá trabajaba, el centro de salud estaba abierto, la mamá regresa a casa y el centro de salud cerró. O sea, ¿qué prácticas tiene ella? Okay. O hablando ya culturalmente, ¿cuáles son la cultura de ese grupo de mujeres hacia los programas vacunales? Y ese es bueno, porque atiende un problema. Ustedes van a atacar problemas, como decíamos, de la Objetivo de Desarrollo Sostenible, que ese es su rector prácticamente, y a nivel nacional atiende uno de los 5 temas prioritarios de salud, que es la población infantil. Aquí pues la población de estudio no serían los infantes como tal, serían las madres, los padres, los tutores de Los afectados son los bebés, pero quienes son los cuidadores, yo les digo, y le tiene que dar una connotación, son cuidadores del infante. ¿Por qué? Porque a veces quedan a cargo del tío, de la abuela, no necesariamente de los papás y mamá, los cuidadores. ¿Y qué características debe tener un cuidador? Para yo incluirlo, pues. Aquí ya añadí un criterio clave que pues sería contar con la cartilla, como que ya ir viendo eso, ¿no? ¿A qué población se puede estudiar, a quiénes no? Porque los que no... Vamos buscando un instrumento, si hubiera instrumento de investigación validado para población indígena relacionada a vacunas. Okay. Usted lo busca así y a veces nos despliegan artículos que traen, esta investigación se hizo en madres jornaleras y se aplicó el instrumento de Davison en 2014, validado aplicado en jornaleras de Tabasco, por ejemplo. Es lo más próximo que tenemos. En México sí se han hecho estudios de madres jornaleras, se aplicó ese, pero no en población de los mochis o del campo de aquí de, ¿cómo se llama? De Juan José Ríos. Hay un campo de población jornalera. Desde que se hizo ciudad. ¿Qué tal llora la maestra? No, fíjense que hay asentamientos. Cortines tiene un asentamiento. O sea, sí me ha tocado verlos, pues que andan ahí. Sí. O sea, sí, porque pues andan ahí, pero no sé en qué parte Pregunten. o si van, tienen espacio, o si rentan cualquier casa, o sea, no sé. Porque sí me ha tocado verlos. O sea, sí. Sí, hay un sitio que les asignan las empresas que los contratan. No sé. Hay uno del 9 de diciembre también. El 9 de diciembre hay uno. Ajá, o sea, sí, están ahí, pero no sé qué parte. A mí me tocó una ocasión que estaba yo asignada en un servicio social. Yo estaba aquí en la colonia Malvinas porque no me quise ir al Hospital General en aquel entonces, porque la gente que me necesitaba estaba en las comunidades. Así es su maestra Narce. Que la maestra Narce pasó eso. Ten tu propuesta para entrar al Seguro Social. No.
Si yo voy a trabajar en un hospital, va a ser en el Ejidal. Allá es donde la gente es pobrecita. Entonces yo miraba que llegaban los muchachos tramperos, que los agarraban los vagones, los eslabones de los vagones, se frenaban y se abrían y los machacaban y les apuntaban los pies, y entre los pies, lo poquito que le quedaba de unión de dedo, le salían gusanos. Pues es la gente que me necesitaba a mí. La verdad, el seguro no me necesitaba. Era la mente de la maestra Marcia a los 16 años. No quiso trabajar para el seguro social. Y denme aquí, me voy a jubilar como IMSS Bienestar. Dije, siempre terminé siendo IMSS con esta nueva reforma. Entonces me mandaron a aquel lugar, pero estaba en Batamote, un asentamiento de población indígena que estaba en Batamote. Y ya después empecé a darme cuenta que había varios asentamientos de personas jornaleras. Sí, sobre la carretera, esa malla de lámina que está ahí era un área de jornaleros. Entonces, de mi servicio social me mandaron a trabajar ahí con ellos, porque había mucho VIH. Mucho VIH. Estoy hablando de aquel año, muchachos. 80. Yo empecé a estudiar enfermería en el año 89 y mi servicio social lo hice en el año 92, 93. Y había mucho VIH en esos asentamientos humanos que eran las casas de jornaleros. La Nace tendría que 17 años. ¿A los 17 años ya estaba haciendo su...? Mi servicio social. Yo empecé a estudiar la carrera de enfermería a los 15 años. La preparatoria, la nivelación de licenciatura en enfermería, la maestra Nace, fíjense. A los 18 años era la jefa de neonatos, de Fátima. Maestra, yo tengo una ya personal novedad, aparte de esto. ¿Cómo te daría su tema? Pues mi tema lo voy a generalizar en primer lugar, esa recomendación. No voy a poner el nombre aquí. Por favor, Ronnie, la esquina que colinda con qué. Pero sí me voy a quedar con prácticas vacunales de jornaleros agrícolas en Sinaloa. Y si sabe que la va a poner en los cuernos de la UNICEF, ¿es? ¿Cómo? Usted no le voy a decir mucho, usted sígale por ahí, vamos bien. Porque justo yo tenía dos temas y usted me advirtió en el otro, de la brecha inmunológica, ese ya te metes en problemas. Pero también, pues, de una vez justo. Pero ahí usted está responsabilizando a quién. A la mamá. Usted va a invitar que a la mamá se le conduzca, se le capacite, se le eduque, que al niño lo protejan de esa mancha, ¿no? Que a la mamá lo protejan. Perfecto. Ya la avancé. No conecté. Usted me dijo, Raúl, maestra, no vaya a decir esto. Y yo lo dije en voz alta. Raúl ni sabe que le estoy explicando. ¿Y de qué lo estoy responsabilizando, Raúl? A lo que yo dije, pues. Y lo estoy enrocando a usted. No entendí. Raúl, yo le digo, ¿sí? ¿En qué habíamos quedado? Que fue cuando responsabilicé a Raúl. Yo también perdí. ¿Usted, Santiago, se perdió también? No, que Yo salí a la mamá que la responsabiliza, se equivocó con el comentario y aquí. De que no, que cuidaran Lo al que- bebé de de la esas mamá. mamás. De la mamá. Y dije, ups, lo dije en voz alta, no lo pensé, aunque Raúl ya me había advertido que no lo fuera a decir. Se me advirtió. Raúl, se me advirtió, maestra, no vaya a decir que las mamás son culpables de que el niño no se vacune. Y lo pensé. No le hice caso. Se me fue. Y eso fue una broma, ¿no? A estas horas del viernes. Solo piensa en su pedo. Él es ahorita
parece Sotero? Está bien. Ya nos habían dado una breve introducción el semestre antepasado en bioestadística. Medicina basada en evidencias. Pero no, o al menos no lo recuerdo, pero según yo no nos lo explicaron tan bien como. Lo que nos explicaron No, sí, bien bien. fue lo de los operadores lógicos. Nomás porque no sé qué van a hacer eso. Es que El yo tema. expuse. Pero de Sotero no me acuerdo mucho tampoco. Lo puso la Dania, el de Sotero. Ah. Y pues, Los- ella también está investigando apenas, vio la línea de eso. Los mesh, Los descriptores ¿cómo era el portuario? tesauros. Para Tesauros. Sí, no. Son los descriptores propios de ciertas áreas de la salud, que son términos acreditados con los cuales ustedes pueden trabajar. Ese era el tema del lunes. Era el tema del lunes. ¿La otra semana, pues ya? Pues no Sí, quedó no, claro. yo traigo. Dex Mesh. Hay que buscar esa página. Llevan de tarea, ok. Raúl van a llevar tarea. Tesauros. Los descriptores. Dex Mesh. Algo así. Dex Mesh. Hay, en el área de la salud son descriptores médicos o de la salud. En el área económico-administrativo, aparte le ponen numeritos y códigos. Tendrían que ser económico-administrativo. Le ponen número, código y ver ustedes que si su tema se relaciona en este enfoque, en el otro. O sea, busquen tesauros económico-administrativos para que vean la diferencia que hay con los DexMesh y los descriptores económicos administrativos. Bueno, entonces ahora sí. Ok. Yo lo que más me interesaba que me evaluara es el instrumento que agarré. Ese es un instrumento que fue diseñado por SAGE, se llama, es como una área dentro de la OMS. Pues un grupo de expertos que realizaron esta encuesta para evaluar pues, sí, la renuencia de padres a, como tal, así lo exponen, pues así se titula la encuesta. Entonces, me gustó el instrumento, las preguntas que vienen Accesible, pues. están, sí, o sea, y como está validado, traje el artículo que propone la encuesta y traje el artículo que la valida. Pero, Permítanme, oiga. me vine preparada, pues. Pero, con el de la inteligencia artificial, pero quiero que usted me diga si se puede o no. Se supone que sí puedes modificar en cierta medida las preguntas que tú vas a hacer sin perturbar el eje, o porque aquí la justificación fue que el cuestionario está dividido como en módulos o en áreas de evaluación, o sea, secciones. Entonces, tal parte de la encuesta te evalúa la falta de confianza, tal parte de la encuesta te evalúa los criterios de... Sí, pero no se puede fragmentar. Yo puedo decir, voy a sacar de la cédula de las 43 preguntas que trae el instrumento, porque hay instrumentos muy extensos. Hay instrumentos que traen hasta 98 preguntas. Y dices tú, eso no es práctico ni es correcto, porque la persona investigada te está cediendo su tiempo y tú la estás agotando. Entonces hay que, si es un instrumento, aunque ustedes digan son las 180 preguntas, las 180 preguntas las tienes que aplicar. No, pero son muchas, ok, elígete otro instrumento. ¿Por qué? Porque esas 180 preguntas se diseñaron y se validaron. ¿Por qué? Porque al interpretar los resultados ocupan todas las secciones y todas las preguntas de las secciones, porque hay veces que les dan puntuaciones. Sí. Hay ocasiones que vienen, aunque vengan las 40 preguntas seriadas, dices, la pregunta 9, 14 y 16 da respuesta a este criterio. Ajá. La pregunta 18, 24 y 32 le dan al otro rubro. La interpretación es para parcialmente satisfecho, qué sé yo. Ajá. Entonces, sí o sí el instrumento no lo podemos modificar, ni la forma de la pregunta. Si dadas de la vida es un instrumento que es en otro idioma, tendremos que primero validar
traducir ese instrumento y validarlo con población, y ese va a ser el estudio. ¿Cuál va a ser el estudio? La validación del instrumento en población mexicana. Sí, sí, sí. Porque ustedes lo están traduciendo, y lo que ustedes están haciendo no es una investigación con el instrumento tal, no. Ustedes están, la investigación se transforma en validación de instrumentos, y para la validación de instrumentos vienen requisitos muy específicos, que por cada pregunta tiene que haber, primero que nada, la participación de 10 personas. Si son 20 preguntas, ¿cuántas personas tienen que participar? 200, más aparte un grupo de expertos que fue el que te redactó y te da la aval. ¿Y quiénes tienen que ser? Académicos, investigadores. Sí, esas dos maneras me llegan porque no encontraba instrumentos, o sea, no se me hizo tan fácil. Y decía ChatGPT que había Es el amigo de todos. había dos ChatGPT. maneras como de conseguir un instrumento y que si fuera válido para tu estudio. Una era que ya hubiera un artículo que validara ese instrumento, o la otra era que tú pusieras, pues yo diseñé esta encuesta, esta fue diseñada por el investigador y fue validado por estos expertos. Que esa es otra manera también de utilizar un instrumento y que sea validado pues en el mismo estudio, y en vez de hacer tú el estudio de validación, tú ya cuentas con gente experta que te respalda ese instrumento. Aunque vengan investigadores que le van a respaldar las preguntas, va a tener usted que someterla a aplicarla de acuerdo a cada bloque y someterla a validación interna, meterla a lo que es, por ejemplo, el más usado, al SPSS, y aplicarle ahí validación interna, que tiene que ver la prueba de fiabilidad, dependiendo del tipo de opciones de respuestas. Si usted dice que son opciones de respuesta dicotómicas, sería Q de Richardson. Si usted dice que son preguntas, si son preguntas estilo Likert, sería alfa de Cronbach. O sea, sí tiene que usted cuidar esta parte. Me sugería que buscara un específico Yo cuando uso la IA, yo te digo para mí lo que más me lleva tiempo es buscar instrumentos. ¿Qué le pido a la IA? IA, por favor, necesito instrumento que mida esta y esta variable. Para ello yo quiero que me apoyes con validaciones de este instrumento que hayan sido aplicados en población mexicana. Ok, no hay. Ok, latinoamericana, no hay. Internacional, sugiéreme una, y ya te da un otro lado. ¿Me conviene o no? Pues no me conviene porque no ha sido tropicalizado el instrumento. Chéquese este instrumento, y si dice usted, es que ese está muy bueno y si cumple todo lo que yo quiero estudiar, pues y implemente ese. aunque se niegue. Pues no se ha aplicado en población mexicana. Pues Búscale. de la OMS, o sea, está publicado en No, inglés. chéquese, si a lo mejor ya lo tropicalizaron mínimo en América Latina. Ok. O dice usted, ese instrumento no se ha aplicado en México, pero sí en Colombia, venga. Pues me lo traigo. Ok. ¿Cómo la ven? Perfecto. Excelente. Pues hay que revisar. Que pasen un bello